Hay un par de personas todavía tratando de entrar. A ver, denme un segundo. Ya, parece que estamos. Démosle. Bien, continuando con los indicadores de eficiencia económica, el tercero de estos que podemos plantear es la razón beneficio-costo. Si observan, la razón beneficio-costo es el valor presente de los beneficios partido por el valor presente de los costos. Todo tipo de costos, todo tipo de beneficios. En estricto rigor, esta y el que le sigue, el cuarto, son adimensionales, pero a efecto de que usted tenga una clara conciencia de qué es lo que está calculando, yo siempre recomiendo que dejen escrito la dimensión. Esto es peso de beneficio por pesos de costo. Entonces, cuando usted hace un cociente, una división, lo que está tomando por base de cálculo siempre es una unidad del denominador. Es decir, aquí yo estoy calculando cuántos pesos de beneficio hay por cada peso, por cada un peso de costo. ¿Me entienden? Si esto fuese 4, por ejemplo, con números 4 y 2, sabemos que el van, que es la diferencia, es 4 menos 2. La razón beneficio-costo es 4 partido por 2, o lo mismo que 2 partido por 1. Es decir, sé que con este proyecto tenemos... Apaga el micrófono y no me vengáis a retar al cabro chico. Hay 2 pesos de beneficio por cada peso de costo. ¿Me entienden? ¿Me entienden? Sí, se entiende. Ya, pueden omitir el 1, pero la interpretación no me la cambie. Aquí tengo pesos de beneficio por peso de costo. Si bien esto se puede simplificar porque son pesos partido por peso, déjelo. Tiene 2 pesos de beneficio por cada peso de costo. Así se lee. ¿Me entiende o no? Sí, se entiende. Bueno, si observan tal cual estamos viendo, la razón beneficio-costo no es otra cosa que el van escrito en vez de como una diferencia, escrito como un cociente, una división. Por lo tanto, en este caso, en vez de comparar contra el neutro aditivo, que es el 0, mayor que 0 sería el van, comparamos contra el neutro multiplicativo. Y este número, la razón, puede ser mayor que 1, igual a 1, menor que 1. ¿Cómo decido? Si la razón beneficio-costo es mayor que 1, significa que el proyecto es conveniente, por lo tanto conviene invertir. ¿Y por qué? Por ejemplo, hay 2 pesos de beneficio por cada 1 peso de costo, conviene invertir. Si la razón beneficio-costo fuese 1, significa que ¿cómo son estos dos valores? Iguales. Iguales, por lo tanto, ¿cuánto sería el van? ¿Qué es la diferencia entre ellos? 0. 0. Y cuando el van era 0, ¿cómo nos declarábamos? Indiferente. Acá ocurre lo mismo, pero con respecto al neutro multiplicativo, que es el 1. Y si la razón beneficio-costo fuese menor que 1, 0,8, por ejemplo, significa que hay 0,8 pesos de beneficio por cada 1 peso de costo. ¿Conviene invertir en un proyecto como ese? No, no conviene. No. ¿Hay dudas? No, profe. Ya miren el cuarto, que es el inverso multiplicativo del anterior. También, de nuevo, el van. Esto es el van escrito en forma de cociente. Y aquí lo que estoy haciendo es tomar por base de cálculo cada peso de beneficio ahora. Entonces, cuidado al inferir. Si la razón es menor que 1, 0,9, significa que hay 0,9 pesos de costo por cada peso de beneficio,
¿Conviene o no conviene invertir? ¿Qué me dijeron? ¿Conviene, profe? ¿Perdón? ¿Sí conviene? Conviene, porque hay menos de $1 de costo por cada $1 de beneficio. Si la razón costo-beneficio es mayor que 1, 1,3, significa que hay 1,3 pesos de costo por cada peso de beneficio. ¿Conviene invertir en ese proyecto? No, y no. No. No, listo. ¿Hay dudas? Jóvenes, ¿hay dudas? ¿Hay No, dudas? profe. Ay, Ya. no, profe. No. Quinto, este es el más fácil de calcular, pero tiene el periodo de recuperación del capital. Periodo de recuperación del capital, PRC, también lo pueden encontrar como PRI, periodo de recuperación de la inversión, o como payback. Este indicador es quizás el más fácil de calcular, pero tiene la contra de que no es un indicador que mida rentabilidad, sino que lo que mide es liquidez. Es decir, solo se preocupa de ver si los flujos que genera el proyecto son capaces de recuperar la inversión inicial. ¿Y cómo se calcula? Totalizando los flujos. Explico. Si la inversión inicial es menor que la sumatoria de los flujos de caja neto, el periodo de recuperación existe. El periodo de recuperación del capital existe y será determinado número de años. Si se da la situación en contrario, que la inversión inicial es mayor que la sumatoria de los flujos de caja, no existe el periodo de recuperación del capital. Entonces, ¿cómo defino el criterio de decisión ocupando este indicador y no otro? Sí, el periodo de recuperación del capital, el periodo de recuperación de la inversión o el payback, cualquiera de las formas lo podemos mencionar. Sí, el periodo de recuperación del capital es menor que la vida útil del proyecto, menor o igual a la vida útil del proyecto, solo pensando en este indicador, la decisión debiera ser invertir. Si no existe o no lo encontramos porque no se recupera nunca la inversión, significa que la decisión es no invertir. ¿Hay dudas? Este indicador se preocupa de la liquidez, es decir, qué tan rápido se recuperan las lucas invertidas en el proyecto. Nada más. No mide incremento en riqueza, no mide el valor del dinero en el tiempo, nada. Esa es la contra que tiene, que este indicador no considera el valor del dinero en el tiempo. Entonces alguien me puede decir, bueno, ¿y para qué lo estudiamos? Lo que ocurre es que muchas veces en determinadas empresas existen políticas de inversión. Y puede ocurrir que en alguna de ellas le digan, por ejemplo, no nos vamos a meter en ningún proyecto que recuperemos la inversión en 5 o más años, aun cuando el proyecto sea bueno. Dadas las condiciones del entorno, dada la incertidumbre existente en los mercados, aun cuando el proyecto tenga un BAM positivo, si no recuperamos la inversión inicial en 4 años, no nos metemos. Y es una política. La política nos puede gustar o no gustar, pero hay que acatarla. ¿Hay dudas? ¿Hay No, dudas? profe. Ya, vamos al sexto. El sexto lo que trata de hacer es Yo tengo una subsanar. duda, disculpe. Dime. ¿Y qué pasa cuando el proyecto es 100% viable? Pero te estoy diciendo, depende de la política de la empresa. El proyecto puede ser re bueno, pero se recuperan los flujos el año 18, por decir algo. Y el proyecto tiene una vida útil de 30 años. Pueden haber inversionistas que ese tipo de proyectos no le llaman la atención. Ellos quieren recuperar el capital mucho antes que 18 años, a pesar de que el proyecto sea bueno. Y te puede gustar o no, Perfecto.
pero hay que acatarlo. Bien, el sexto, que el primo hermano del Profe, anterior, dime. una consulta. Dijo que este análisis no toma en cuenta el cambio del dinero en el tiempo, Yo no en ningún momento hablé de análisis. o sea, el periodo de recuperación del capital, El indicador. el indicador. Sí. Pero si hay inflación, o sea, yo sé que me va a generar ganancia, Sí, que eso lo va a vamos a ser ver, retribuido. eso lo vamos a ver en un par de clases más que tiene que ver con la diferencia entre flujos reales y flujos nominales. Ah, ok. Pero te lo voy a explicar en su minuto. Cuando lo veamos, acuérdate de lo que me preguntaste. Ya. Bien, el sexto trata de subsanar el inconveniente del quinto. Estos dos son primos hermanos. ¿Y cómo opera? De manera equivalente, con el mismo criterio de decisión, pero la particularidad es que el PRCD, periodo de recuperación del capital descontado, sí toma en cuenta el valor del dinero en el tiempo. Que no es la pregunta que tú me hiciste, tú me preguntaste otra cosa que va más adelante en la materia. Y si bien te lo podría explicar, prefiero explicarlo bien en su minuto cuando corresponda. ¿Ya? Este opera de la misma manera, viendo las sumatorias de los flujos, pero con la particularidad que ahora sí los descontamos a la tasa mínima atractiva de retorno. Y si la sumatoria de los flujos mayor que la inversión inicial, existe el PRC. Aquí faltó la D, PRCD. PRCD, periodo de recuperación del capital descontado. Y el criterio es el mismo que el anterior. La operatoria es un tanto distinta que lo voy a explicar ahora con un ejemplo. ¿Estamos? Bien, miren. Este operaría así. Usted invirtió 1.000 pesitos y los flujos de caja neto que genera el proyecto, 400, 300, 500. Entonces, ¿cómo me voy preguntando si existe o no existe el PRCD? Tengo que recuperar una luca, que es el capital invertido. Voy al año 1. ¿Cuánto es el flujo del año 1? 400 pesos. Hasta este minuto, ¿he recuperado los 1.000 pesos? Aún no. No, Le agrego el segundo periodo. En total, ¿cuánto llevo recuperado? 700. ¿He recuperado lucas? no. No. Agrego otro periodo. ¿Se recupera el capital? Ahí sí. 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 ¿Cuánto me demoré en recuperar el capital? 3 años. 3 periodos. 3 años. ¿Cuál es la vida útil del proyecto? 3 años. 3 años. Estamos justo en la condición de igualdad. Por lo tanto, la decisión ocupando este indicador sería invertir. Si este, por ejemplo, hubiera sido 200 pesos, ¿se recuperan las luquitas? No. ¿Existe el periodo de recuperación del capital? No. No No, ahí existe. no. La decisión será no invertir. No invertir. Punto. ¿Hay duda? No, profe. Este, el que sigue, el 6, opera igual. Va haciendo lo mismo. Con la particularidad que ahora descuenta los flujos. Supongamos que la tasa mínima atractiva de retorno es del 10%. Entonces, ¿cómo lo hacemos aquí? Pensamos igual, de la misma manera que hicimos hace un ratito, en el anterior. Pero ahora veo esto. Este lo traigo para acá. 600 partido por 1,1. 545. ¿He recuperado lucas? ¿Qué es lo que tengo que recuperar de capital? No. ¿Qué hago? Le agrego el segundo flujo, más 500 partido por 1,21, 1,1 al cuadrado. Eso será más o menos 410 pesos. Sumo
545 más 410, 455. ¿He recuperado, Lucas? No. No, agrego el tercero. Más 400 partido por 1,331. Eso será aproximadamente 300 pesos. ¿He recuperado, Lucas? Sí. Sí, por lo tanto, ¿cuánto sería el PRCD? ¿Cuántos años me demoré en recuperar la Luquita? 3 años. 3. ¿Existe o no existe el PRCD? Existe. Y Existe. coincide con la vía útil. Estaríamos justo de nuevo en la condición de borde. Si esto hubiese sido 800, supongan ustedes, seguramente el PRCD no hubiera dado 2 años. 2 es menor que la vía útil. 3, decisión invertida. ¿Hay duda? No, profe. Bien, el cuidado que hay que tener es el siguiente. Por aquí puede haber existido otra reinversión de 200 pesos. Había que cambiar una máquina. Sabemos que la vida útil de la maquinita que vamos a comprar tiene vida útil 2 años, por lo tanto, el segundo año vamos a tener que reinvertir en la máquina. Entonces, alguien se podría complicar, bueno, ¿y qué es lo que hago aquí? Fácil. La operatoria es, solo en vez de preocuparnos de recuperar los 1.000 pesos, lo primero que hago es descontar esto. 200, y está en el año 2, ¿ah? Para traerlo a año 0, 1,1 elevado a 2. Pongámosle 163. Entonces, en vez de preocuparme de recuperar solo 1.000 pesos, tengo que recuperar 1.000 más los 163 de esa reinversión. Y opero igual como hicimos recién. Con la particularidad que en vez de preocuparme de recuperar solo una luquita, ahora tiene que ser recuperar 1.160 pesos. ¿Hay dudas? No, profe. Bien. Profe. Ya, y estos 3 últimos que vamos a analizar, estos 3 últimos, tienen su máxima aplicabilidad cuando estemos comparando proyectos. Para un proyecto por sí solo, si bien es una información relevante, pero no decidora, se van a dar cuenta al tiro por qué. Cuando comparemos proyectos y que posean cierto atributo, sí los vamos a ocupar profusamente. El 7, el 8 y el 9, que son los que vienen a continuación. El primero de ellos es el índice de valor actual neto. ¿Y qué es lo que es? Lo que se conoce en el vulgo como IVAN. ¿Y qué es lo que es el IVAN? Es el VAN partido por la inversión inicial. ¿De qué da cuenta? También, si se dan cuenta, es un número adimensional, porque aquí esto es peso partido por peso, se cancela. Pero yo le recomiendo que siempre lo deje. Aquí lo que estoy calculando son los pesos de beneficio neto o los pesos de cambio en el nivel de riqueza, que era el VAN, partido por cada peso invertido. Si el IVAN le da 1,2, significa que por cada peso que usted invierte, tiene o genera riqueza, por cada peso invertido, usted genera riqueza de 1,2 pesos. Entonces, yo recomiendo que siempre dejen esto. Los pesos de beneficio neto partido por los pesos invertidos. ¿Hay dudas? Y si se dan cuenta, bueno, ¿qué es lo que es el IVAN? Es el VAN dividido por una constante. Este es un número. Por lo tanto, el criterio de decisión, a eso me refería hace un ratito con que no aporta gran información, el criterio de decisión para un proyecto por sí solo, el criterio de decisión es el mismo que el VAN. Los 3 que vamos a ver a continuación, el criterio de decisión es el mismo que el VAN. Si el IVAN es positivo, es porque el VAN es positivo, decisión invertir. Si el IVAN es 0, es porque el VAN es 0, me declaro indiferente. Si el IVAN es negativo, es porque el VAN es negativo, porque la inversión es un número. 1.000 pesos de inversión, punto. Y no le pone el signo menos. Usted aquí está diciendo que es la inversión.
Entonces, omite el signo menos. Estoy dividiendo el VAN por 1000, punto. Pero sí es importante cuando comparemos proyectos. Y si se fijan, aquí lo que estamos haciendo es independizarnos del tamaño de inversión. Independiente de que invirtamos 1, 2, 3, 4, 5 o 1000 pesos, yo sé que por cada peso invertido, por ejemplo, vamos a generar riqueza de 1,2 pesos, independiente de que invirtamos 1, 2, 5 o 1000 pesos. ¿Me entiende? ¿Ya? ¿Cuándo se ocupa este? Cuando estemos comparando proyectos que posean distinto tamaño de inversión. Y si tienen un distinto tamaño de inversión, lo que usted va a tratar de hacer es calcular la rentabilidad, que es esto, 1,2 en este ejemplo, partido por cada peso invertido. Y les pregunto, si compararan proyectos, ¿escogerían el de mayor o menor IBAN? Mayor. Obvio. ¿Hay dudas? Sí, el atributo que vamos a exigir aquí es que el proyecto sea duplicable. ¿Qué significa duplicable? Que se puede modificar el tamaño de la inversión. Un proyecto duplicable es aquel que se puede modificar el tamaño de la inversión. ¿Hay dudas? No. Vamos al 8. Valor anual uniforme equivalente, valor anual uniforme equivalente, valor anual uniforme equivalente, que se designa por la sigla VAWE, valor anual uniforme equivalente. Este lo ocupamos en algún ejercicio, en la cañería que tenía pérdidas. Lo ocupamos hace mucho tiempo cuando vimos matemática financiera, pero este lo conocen, que en ese minuto lo ocupamos como CAWE, costo anual uniforme equivalente. Pero tiene la misma interpretación. ¿Qué es lo que es el VAWE? Es el VAN prorrateado como una anualidad vencida a lo largo de la vida útil del proyecto. Estamos calculando la rentabilidad anual, es decir, los pesos de beneficio por cada año. Aquí lo que estamos tratando de hacer entonces es independizarnos de la vida útil o duración del proyecto con este indicador. ¿Cuál es el criterio de decisión? El mismo que el VAN. Si el VAWE es positivo, es porque el VAN es positivo. Si el VAWE es cero, es porque el VAN es cero. Y si el VAWE es negativo, es porque el VAN es negativo. Entonces, es el mismo criterio de decisión que con el VAN. ¿Cuándo tiene su máxima aplicabilidad? Cuando comparemos proyectos, pero que posean el atributo de ser repetibles. ¿Qué significa repetibles? Que se pueden volver a emprender en el tiempo. Ojalá para ustedes este curso no sea un proyecto repetible. Que lo hagan ahora y lo van a tener que hacer a contar de marzo o abril y la materia va a ser la misma, el relator eventualmente va a ser lo mismo, lo vamos a repetir prácticamente en las mismas condiciones. Ojalá con resultados distintos si llega a ser repetible el proyecto de usted. Pero esto significa que se puede volver a implementar en el tiempo. Y en este caso, como estamos calculando el retorno por cada peso, el retorno por cada año, digo, ¿con cuál proyecto se quedaría usted? ¿Uno que le reditúa 1,3 pesos al año o 1,9 pesos por año de rentabilidad? ¿Con cuál se quedarían? Dado que es 1,9. repetible. ¿Ah? 1,9. Es decir, con el de mayor o menor VAWE. Mayor VAWE. Listo. Vamos al último. El IVAWE. ¿Qué es lo que es el IVAWE? Una mezcla del 7 y el 8. Es decir, es el VAN dividido por la inversión y prorrateado en el tiempo. O es el VAWE dividido por la inversión, como lo quiera decir. ¿De qué nos da cuenta este indicador? De los pesos de beneficio neto,
por cada peso invertido al año. Pero aquí, ¿qué atributos debiéramos exigirle a los proyectos? Los dos anteriores. Si es una mezcla de los dos, es decir, que los proyectos sean duplicables y repetibles. ¿Qué significa? Que se puede modificar tanto el tamaño de la inversión como que se pueden volver a emprender en el tiempo. ¿Cuál es el criterio de decisión? Esto es un número, es un coeficiente. Por lo tanto, el criterio de decisión es el mismo que el BAM. Si el IVAGO es positivo, es porque el BAN es positivo. Si el IVAGO es cero, es porque el BAN es cero. Si el IVAGO es negativo, es porque el BAN es negativo. Ahí está. Y ahora, una vez más, ¿qué les dice la lógica? Cuando estemos comparando proyectos que sean duplicables a la vez de repetibles, ¿por cuál de ellos optaría usted? ¿El de mayor o menor IVAGO? Por el mayor. Mayor. Listo, eso es todo. ¿Hay dudas? Entonces, estos últimos tres, más el VAN, los podemos resumir en la siguiente tabla. Si los proyectos tienen igual tamaño de inversión e igual vida útil, o bien son no duplicables y no repetibles, no hay sino la opción que compararlos por el VAN. Si los proyectos son de igual vida útil y distinto tamaño de inversión, o bien duplicables pero no repetibles, se comparan por el IVAN. Si los proyectos tienen igual tamaño de inversión y distinta vida útil, pero son no duplicables y sí son repetibles, se comparan por el VAWE. Y finalmente, si los proyectos son de distinto tamaño de inversión y distinta vida útil, pero son duplicables y repetibles, se comparan por el IVAWE. Ahí está el resumen. ¿Hay dudas? No, profe. Ya, entonces vamos a empezar a ver ejercicios. Vamos a partir de lo más simplecito. A ver, denme un segundo. Ya. Calcule el VAN y la TIR para el siguiente proyecto. Nos da la inversión inicial. Este proyecto tiene una vida útil de 3 años. Perdón. Y nos dan los flujos de caja. ¿Cómo calcularían el VAN? Jóvenes, ¿cómo calcularían el VAN? Se partiría con la inversión sumada con una sumatoria de los flujos netos, flujo de caja neto dividido en la tasa, en el temar. Eso, punto. O sea, sería menos 10.000, eso. Más 6.000 partido por 1,1 elevado a 1, más 4.200 partido por 1,1 elevado a 2, más 3.006 dividido por 1,1 elevado a 3. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. No, profe. Acuérdense el concepto de proyecto bien comportado. ¿Este proyecto es bien o mal comportado? ¿Es bien comportado?
bien comportado. ¿Tiene cuántos cambios de signo en los flujos? 1. Por lo tanto, sabemos que el monicaco, el perfil del van, porque nos piden graficar, sí o sí tiene que ser de esta forma. No hay otra opción. Tiene que ser así. El van versus la tasa, para un proyecto bien comportado, es una relación inversa. Me quedo medio chueco, pero una función convexa. Ese punto, si se dan cuenta en este eje, ¿cuánto vale la tasa? En el eje vertical, ¿cuánto es la tasa de interés, la tasa mínima atractiva de retorno? 0. Entonces sumo los flujos. 6.000 más 4.002, 10.002, 13.800 menos 10.000, 3.800. Al 10%, a una tasa del 10, nos dio que el van es 1.630. Y ese indicador, esta tasa, ¿qué es lo que representa? Recuerden que la TIR es aquella tasa de interés que hace el van igual a 0. Entonces ahora si usted es astutín, al 10% el van es positivo. La TIR tiene que ser mayor o menor que el 10, basta que miren el mono. Jóvenes, la TIR tiene que ser mayor o menor que el 10. Mayor. Mayor. Los que no tenemos calculadora financiera, ¿qué deberíamos hacer? Empezar a iterar. Evalúo al 15, al 18 y así voy aplicando el criterio que ocupamos en algún ejemplo, como por ejemplo Ankara Mar Azul o el que haya sido. Si se fijan aquí, yo evalúo el 25 y me da menos 669. Tengo otro puntito por aquí. Al 0,25 nos dio menos 669. Por lo tanto, aquí acotamos aún más el espacio. Sabemos que la TIR tiene que estar entre el 10 y el 25. ¿Más cercano a quién? Aquí estoy al 10, estoy pifiado en 1.600 pesos. Aquí estoy pifiado en 670 pesos. ¿Es más cercano al 25 o al 10? Al 25. 25. Listo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Como yo no tengo máquina financiera, evalúa el 18, me da positivo. Aquí acote aún más. Sé que la tira está entre el 25 y el 18. Aquí estoy pifiado en 300 pesos aproximadamente y aquí en 700 pesos. ¿Es más cercano al 18 o al 25? 18. Al 18, pero mayor que el 18. Se dan otra, el 19, el 20 y les da que el van es 0. Por lo tanto, hacemos el monito y ahí ponemos los datitos. Al 10% nos dio 1.630, si usted quiere. Aquí 1.630. Al 25 nos dio menos 669 y así. Pero no es necesario. El gráfico que se pide es este nomás, el original. ¿Hay dudas? Niños, No, profe. ya. ¿Qué harían aquí?
¿Qué harían? Ojo, son dos preguntas independientes y distintas la A y la B, ¿ah? ¿Pero qué harían en la pregunta A? Calcular el van ¿Cómo? partiendo con un menos 1.600.000 más. Ya, lo mismo que hicimos recién. Sí. Solamente que ahora Listo. cambia. En términos genéricos, el van es menos la inversión inicial más la sumatoria de los flujos de caja neto dividido al ATMAR, descontado por los periodos pertinentes. ¿Cuál es la vida útil de este proyecto? 3 años. 3 años. Y lo hacemos respectivamente para la pregunta A y la B. Evaluamos el van al 12% y nos da 85.000, mayor que cero. Si ese fuese el costo de oportunidad para su empresa debiera o no invertir en este proyecto. Sí. Bien, hacemos la pregunta B. Si la tasa de descuento pertinente fuese el 10, aquí hay un error, ¿eh? Ahí dice 0,16, pero es 19 la que estoy ocupando. Calculamos el van al 19% y nos da menos 102.000. Si así fuese el caso, ¿a su empresa le conviene o no le conviene invertir en este proyecto? No, porque es negativo. No, el van es negativo. En vez de generar riqueza, la disminuye. ¿Hay dudas? No, profe. Y ahora hay que educar el ojo para que vayan adquiriendo experticia. Nos piden calcular la TIR. Claramente por estos resultados, ¿qué pueden inferir? ¿Entre qué valores está la TIR? Primero mirar, proyecto bien o mal comportado. Bien comportado. Por lo tanto, la TIR tiene que estar entre qué valores. Entre 12 y 19. Obvio, más cercano a quién. Al 12. Al Listo. 12. Entonces empiezan a iterar, van cambiando ese número, se dan un número mayor que el 12, menor que el 19, hasta que van a llegar a algo como lo siguiente. Al 15% el van es cero. Por lo tanto, ¿cuánto vale la TIR? 15% anual. ¿Hay dudas? No, profe. Ya, vamos al último de estas características. ¿Qué harían ahí? Lo mismo, ¿no? Sí, Partir- pensaríamos de manera equivalente. Miren la pizarra y díganme si hay dudas. ¿Hay dudas de cómo calcular el van? No, profe. No, profe. Nos piden graficar. Proyecto malo bien comportado. Bien comportado. Bien Por lo comportado. tanto, inferimos claramente que la TIR entre qué valores tiene que estar. 17 y 22. 17, ¿Más 22. cercano a quién? Al Al 22. 22. 17. Al 17. Aquí estáis pifiados en 1 luca y aquí en 700. ¿Dónde es la Al pifia 22. mayor? Al Ya. 22. En el 17. 20%. Evalúan allí, van iterando con el método que sabemos, el que ocupamos en Ankara para Azul, y nos da
que la TIR es del 20% anual. ¿Hay dudas? Jóvenes, profe. señoritas, ¿hay dudas? No, profe. Ya, aquí ya tienen que pensar un poquito. ¿Qué harían? Ya, no se mareen, cabros. Vayan de lo simple a lo complejo, que no es complejo. Pero plantee. Porque, según lo que dijimos en un minuto, el primer indicador que hay que calcular es el VAN. Cuidado, aquí nos dicen flujo anual perpetuo. Eso significa que se trata de una perpetuidad. Y si se van a los apuntes o lo tiene claro, el valor presente de una perpetuidad vencida es el flujo partido por la tasa. Listo. ¿Cuál es el flujo? 640. Y la tasa. De manera análoga, escrituramos el VAN del proyecto B. Menos 20 millones más 2 millones 4 partido por la tasa. Pero si observan, aquí estamos en un problema. ¿Yo puedo calcular el VAN? No, le falta la tasa. Correcto. Por lo tanto, tenemos infinitas soluciones. Eso significa a la larga que ese sistema no tiene solución. Pero ¿qué indicador se puede calcular fácilmente aquí? De manera muy fácil se puede calcular. ¿Qué indicador? Tienen que tener clara la materia, cabro. Esta materia la vimos hace 15 días. Está bien, tuvieron el receso, vinieron las fiestas, todo lo que usted quiera. Pero no puede no haber visto la materia, no puede no haber estudiado un ratito. Un ratito. Aquí claramente tengo la posibilidad cierta, rápida y fácil de calcular la TIR. Hago el VAN igual a 0. Y tengo la TIR. Hago el VAN igual a 0 y obtengo la TIR para el proyecto B. Si lo hacemos, la TIR del proyecto A va a ser 640.000 dividido por 3 millones 2. De manera análoga, la TIR del proyecto B, 2 millones 4 dividido por 20 millones, 0,12. Es decir, un 20% anual, un 12% anual. Pero aquí estamos en un problema. Me voy a devolver para que no estudiaron nada, para que se recuerden. Recuerden los inconvenientes que tiene la TIR cuando comparamos proyectos. Esto. Yo no sé, según los datos que obtuvimos recién, si hay o no hay dominancia de un proyecto por sobre otro. Entonces, el uso de la TIR nos puede inducir a error. Por lo tanto, lo que debiéramos tratar de verificar entonces ahora
es si existe o no la tasa de Fischer o la tasa de corte. ¿Qué significa? ¿Qué representa esa tasa? Aquella tasa de interés al cual el van de ambos proyectos se hace igual. Entonces, aquí es lo que hicimos recién, que yo lo hice yo a mano, pero aquí está, es lo mismo. La TIR del proyecto A 20%, la TIR del proyecto B 12%. Y ahora lo que debemos hacer es verificar o no la existencia de dominancia. Para encontrar la tasa de Fischer, ¿qué hacemos? Igualamos los van. El van de A igual al van de B. Ahí está. Esto es el van de A, esto es el van de B. Despejamos y a esa tasa le llamamos tasa de Fischer. Es una tasa, es la tasa. Evaluamos esta expresión y llegamos a que la tasa de Fischer es 10,47. Es decir, no hay dominancia, porque este dato, acompañado de lo que ya teníamos, que eran las TIR, necesariamente me lleva a pensar de esta manera. Tenemos el van y la tasa. Sabemos que el proyecto A tiene una TIR del 20. Sabemos que el proyecto A tiene una TIR del 20. Esto es el van de A y la TIR es el 20. Va. Porque ciertamente son proyectos bien comportados, tienen un único flujo negativo, que es la inversión, y después puros flujos positivos. Son proyectos bien comportados ambos. Esa es la TIR de A. De manera análoga, encontramos lo siguiente. Esta es la TIR de B, que era el 12. Si existe la tasa de Fischer es porque los perfiles del van se cortan. Esta es la tasa de Fischer. 0,1047. Y nos preguntan bajo qué condiciones el proyecto A es mejor. ¿Qué me concluiría entonces? ¿Bajo qué condiciones A es mejor que B? ¿Cuál tiene mayor van? Ando buscando la zona en la cual el proyecto A tiene mayor van que el B. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando la tasa de interés es superior al 0, no, ¿Sí? Dale. al 0,12. No. No al Ah, 0,2. al 0,1047. Correcto. Niños, basta que miren el mono para darse cuenta. De aquí para adelante, a cualquier tasa, ¿quién tiene mayor van? ¿El A o el B? Este era el van del B. A tasas mayores que el 10,47, ¿quién tiene mayor van? El A. El A. Listo, esa es la respuesta. Ahí están los monitos, ahí está la tasa de Fischer, ahí está la TIR de B el 12, la TIR de A el 20. Por lo tanto, si no queremos perder plata, sabemos que no haríamos un proyecto si el van es negativo, y teniendo esa posibilidad, diríamos entonces que el proyecto A es mejor que el B, a tasas mayores que el 10,47, y en el límite soportaríamos una tasa mínima atractiva de retorno, una tasa de descuento, un costo de oportunidad del dinero del 20. Ahí está. ¿Hay dudas?
No, profe. ¿Hay dudas? Jóvenes, ¿hay dudas? No, profe. ¿Están seguros? Ya. Bien. ¿Qué harían en este caso? Calcular los van de cada uno. ¿Ya? ¿Nada más? Y... ¿Ah? Niños, aquí, si se dan cuenta por la pregunta, al igual que en el ejercicio de recién, ¿tenemos o no que comparar proyectos? Sí. Sí. Y nunca olviden lo que vimos hasta antes de partir con los ejercicios. Hay algunos indicadores que nos sirven, son los que hay que ocupar cuando comparemos proyectos y no sepamos las condiciones. ¿Qué significa eso? Que tenemos que recordarnos de esto. ¿Qué significa eso? Que nosotros como analistas, si nos piden determinar lo que se pidió en este ejemplo, debemos ser tan amplios de mente de situarnos en cualquiera de estas cuatro situaciones. Valga la redundancia. ¿Y eso qué significa? Que tenemos que calcular los 4 indicadores de eficiencia. Listo. Y lo prioritario, recuerden que el IVAN, el VAWE y el IVAWE son extensiones del VAN. Por lo tanto, lo primero que hay que calcular es el VAN. Aquí está. ¿Hay dudas de cómo calcular uno y otro? ¿Hay No. dudas de cómo calcular uno u otro? No, profe. Ya. ¿Y No, por qué tenemos que plantearnos en esos 4 escenarios distintos? Si observan, en este caso estos 2 proyectos, y dado que ex ante no conocemos las características o los atributos del proyecto, observen, ¿tienen igual tamaño de inversión? No. No. ¿Tienen la misma vida útil? ¿Cuál es la vida útil del proyecto A? 2 años. 2 Y la del años. B, 3. 2 años. 3. Por lo tanto, tienen esos 2 atributos distintos y eso nos debiera llevar a pensar que tenemos que compararlo o situarnos en aquella posibilidad que posean o no determinadas características o atributos. Y lo prioritario es calcular el VAN. Después vamos a ir con los otros 3. ¿Cómo? Conocido el VAN, obtenemos el IVAN para uno y otro. Pero si esto yo lo había arreglado. Bueno, lo vamos a tener que escribir aquí a manopla. El IVAN de A va a ser 3.207 partido por 2.000. El IVAN de B $4.680, no, 4.618 digo, dividido por 3.000. 1,5
Esto aproximadamente es 1,50 y 4.500, 118, 118, 1.180. 1,504. ¿Alguien me hace ese cociente? Sí, profe, está bien. 1,539. 1,54. Voy a aproximar. Y le voy a poner las dimensiones. Pesos por cada peso invertido. Pesos, se entiende que son de riqueza o beneficio neto, por cada peso invertido. Perdón, era unidades monetarias. Ya aquí le puse peso, unidad monetaria. Y seguimos con los otros dos. Calculamos el VAWE ahora. ¿Qué es lo que hacemos? Prorrateamos el VAN en el tiempo. Tenemos el VAWE. Y finalmente calculamos el IVAWE. Este número está malo. Es 0,69 si no me equivoco. A ver, voy a mirar el resultado porque no me acuerdo en realidad. Ah, no, el que está malo es el de abajo. Este. Es 0,619. Este es 0,619. Está mal calculado. Ya, conocido. Entonces el VAN, obtuvimos el IVAN, después el VAWE, finalmente el IVAWE. Y nosotros como analistas, ¿qué haríamos entonces aquí? Lo siguiente. Entregamos una tabla resumen. Y aquí nos vamos planteando en las 4 posibilidades que describimos hace un ratito. A pesar de que los proyectos tienen distinto tamaño de inversión y distinta vida útil, si asumimos que son no duplicables y no repetibles, los comparamos por el VAN. Y en ese caso debiéramos optar por el B. ¿Por qué? Porque tiene un mayor VAN. Si los proyectos fuesen duplicables, se puede modificar el tamaño de inversión, pero son no repetibles, los hemos de comparar por el IVAN. Y en tal caso, optamos por el proyecto A, porque 1,6 pesos por cada peso invertido es mejor que 1,54 pesos por cada peso invertido. Si los proyectos fuesen no duplicables, pero sí repetibles, los comparamos por el VAWE. Y en tal caso, optamos por el proyecto B. ¿Por qué? Porque es conveniente o es mejor tener 1.857 pesos al año que 1.848 pesos al año durante la vida útil del proyecto, ad eternum. Y finalmente, si los proyectos fuesen duplicables a la vez de repetibles, los comparamos por el IVAWE. Y en tal caso, optamos por el proyecto A. ¿Por qué? Porque nos ofrece una rentabilidad de 0,92 pesos al año por cada peso invertido. Y el otro, 0,62 pesos al año por cada peso invertido. Y si observan esto, a pesar de que el concepto lo definimos cuando vimos latín, es absolutamente extensible a este hecho. Aquí, ¿hay un proyecto mejor que otro a todo evento? ¿En cualquier condición? Según ese resultado, que dependiendo de las características, es lo que es el proyecto que tomaríamos en curso. ¿El B? No, pero vean el resultado, pues cabros, por Dios. Si asumo que son no duplicables ni no repetibles, opto por el B, opto por el A, opto por el B, opto por el A. ¿Hay uno que es mejor que otro a todo evento? No. Entonces, cabros, despabilense, pues. No. ¿Qué significa eso?
que no hay dominancia. Si nos hubiera dado B, B, B a todo evento, ¿qué proyecto es mejor ahí? B. El B. ¿Hay dominancia o no? En ese caso sí, pues, pero Ya. Cabros, por favor, estudien un poquito, les va a ir como el soberano. Profe, y a pesar de que acá está en empate, pero Hay el empate. análisis del BAWE, Cuidado, aquí no hay empate. o sea, me refiero a que me mantengo indiferente porque las No, decisiones están, no. pucha, ¿cómo se dice? Es que no hay nada que decir. Este es el resultado. Pero en Este el es el BAWE la resultado. diferencia es, sí, yo sé que ese es el resultado, pero si yo me fijo en el BAWE, la diferencia es menor. Da lo Yo mismo. podría ¿Qué dar, preferís ya, tú? ¿Que yo te pague 1 luca o 2 lucas? 2 lucas. Listo, a pesar de que una pura luca de diferencia. ¿Qué preferís? 2 lucas. Po. Entonces no inventen. Cabro, sujeto económico, busca el máximo bienestar. Punto. Yo puedo comprar mayor cantidad de cosas con 2 lucas que con 1 luca. Puedo comprar, si estos fuesen miles de UF, o estas cifras estuviesen expresadas en millones de pesos, esta diferencia ya no son 9 pesos, son 9 millones, son 900.000 pesos, son significativos. Cuidado, basta que la diferencia sea un mísero peso para que yo escoja el mayor. Punto. ¿Hay duda? ¿Hay dudas? ¿Qué No, prefiere profe. usted? Si es que No, esto profe. estuviéramos desde la óptica de deudor, como un costo anual uniforme. ¿Qué prefiere usted pagarle a Falabella? ¿Cuotas de 1.848 o 1.857 al mes? Si fuesen La costos. más baja. Listo, no tenéis nada que pensar. Tendríais que ser la emperatriz o el emperador para querer pagar eso en vez de esto. Aquí se opta por lo que se opta. Punto. ¿Qué es lo que ocurre? Usted, si la duda la entiendo, pero no traten de inferir cuestiones que no son inferibles. Acá, esto es lo que yo informo como analista. Entonces, después, si hago una otra investigación y me doy cuenta que los proyectos son solo duplicables, ¿con qué indicador me quedo? Si son solo duplicables. Con el A. Listo. Y si los proyectos fuesen duplicables y repetibles, ¿cuál sería mi respuesta última? El A. Listo. Punto. ¿Hay dudas? ¿No grabé? Sí, grabé. Igual que el ejercicio anterior, Sí, van en primer lugar. correcto. Calculamos el VAN, luego la TIR, luego el IBAN. Pensé que estábamos pegados en los ejemplos del inicio todavía. ¿Hay dudas cómo calcular uno u otro indicador aquí? No. Jóvenes, señoritas, ¿hay dudas? No, profe. Ya. no, profe. Posteriormente calculamos el BAWE y finalmente el IBAWE. Y entonces, como analista, hacemos finalmente una tablilla resumen como la que tenemos en la pizarra. Y aquí, como estamos comparando, y sin que lo hayan dicho, pero hemos de interpretar que son proyectos mutuamente excluyentes, o se hace uno o el otro. Por lo tanto, dependiendo de las características, es si haremos el A o el B.
Y de nuevo aquí estamos verificando y no malentiendan los resultados. ¿Hay o no hay dominancia de un proyecto por sobre otro? En este caso sí. No. Proyecto B. No, no hay dominancia. No hay, ¿No? cabros, si entiendan de una vez por todas. ¿En qué idioma se lo explico? A todo evento para que haya dominancia. Y aquí usted me puede decir, bueno, como el B ganó 3 de 4, opto por el B. Pero resulta que los proyectos eran no duplicables y no repetibles. ¿Cuál había que hacer? El A. El A. Y su jefe le pega la PLR ipso facto, en el instante, porque lo hizo ganar 57 millones en vez de 71 millones. Chao, con los 14 palos de diferencia le paga la indemnización y lo echa. Cuidado, cabros, no hagan inferencias que no son posibles. Y estamos hablando de una cuestión que basta mirar el resultado para darnos cuenta. ¿Hay o no hay dominancia? No hay. Punto. ¿Es que ganan 3 de 4? No hay. ¿Hay dudas? Ahora no. profe. ¿Hay dudas? No, profe. Ya. Piénsenlo y díganme qué harían. Léanlo, internalícelo y díganme qué haría y por qué. ¿Qué harían? Les aviso desde ya, el próximo miércoles hay control. Y hoy día me acaba de escribir un WhatsApp, la Paulita no va a poder hacer la ayudantía, les va a subir material el fin de semana. Pero el próximo miércoles hay control. Hasta lo que veamos hoy día. Bien, ¿qué harían? ¿Y por qué? Aquí tiene que aprender a leer la información. Profe, hay que encontrar como la vida útil Obvio. que deje indiferente al... Efectivamente. Que deje indiferente a la persona. Sí. Ujú. Para ver si es que coge entre comprar la máquina o quedarse con el trabajo que tiene en ese momento, ¿no? Sí. Entonces, primero habría que calcular el van. Ya. Pero fíjate, lo voy a hacer, pero vayan fijándose. Tienen que aprender a pensar.
¿De cuánto, de qué monto sería la inversión? De menos 15.000. No me digáis menos. La inversión sabemos 15.000. que tiene signo negativo. Menos 15.000. Ahí está escrito, ya. Pero dilo bien. Más. ¿Qué flujos anuales te va a generar este proyecto? Los ingresos, que serían 9.756, ¿Ya? menos costos, que serían 6.000 pesos. ¿Por qué? Muy bien pensado, pero dime por qué. Porque esa sería la utilidad en el año. Ya, correcto. Esto tiene que ver con el ejemplo que vimos del gallo que tenía una pega de 150, cuando vimos concepto de costo evitable, costo inevitable, que el tipo tenía una pega de 155 pesos, pero tenía que renunciar a la pega para irse a operar su fábrica. Aquí pasa lo mismo. Cuando nos dicen, ¿cuántos años para que sea atractivo comprarla y operarla? Nos están diciendo que el tipo tiene que renunciar a su pega. Por lo tanto, estas 6 luquitas son absolutamente relevantes. El hombre tiene que seguir pagando el colegio de los cabros chicos, tiene que pagar la luz, tiene que pagar el agua, tiene que pagar, no sé, la nana, si es que tiene nana. Por lo tanto, no va a renunciar a su estándar de vida. Independiente que sea un emprendimiento propio, le va a exigir a este proyecto, o si no, no lo emprende, lisa y llanamente, que le paguen las 6 lucas del costo de oportunidad de su trabajo actual. Ahí están, perfecto. Ya. ¿Cómo identifico la tasa de interés a la cual debo descontar los flujos? ¿Cuál es el costo de oportunidad del dinero para este hombre? O usted, para usted. Niños, ¿cuál es el costo de oportunidad del dinero para esta persona? Cabro, por último muestren astucia si no hay tantos datos en el enunciado. 8%, 1, Ese ya lo 0,08. ocupamos, ese lo ocupamos, este lo ocupamos. Ese lo ocupamos porque el gallo tiene unas acciones que puede liquidar en la bolsa y las puede vender en 15 lucas, le permite pagar la inversión. Listo. ¿Cuál es el único dato que no estamos leyendo? Cuando él renuncia a dichas 8% anual. acciones, ¿a qué renuncia? 8% anual. A que éstas crezcan al 8% anual. ¿Cuál es el costo de oportunidad del dinero? El 8%. Y lo que no sabemos es la vida útil. Pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué es lo que dijo el compañero hace un rato? Me planteo en aquella situación de indiferencia. Y para que yo me declare indiferente, ¿qué significa respecto del VAN? ¿Cuánto tiene que ser? 0. 0. Listo, ya. ¿Hay dudas? No, profe. Entonces ahí está lo mismo que hemos hecho. Igualamos el VAN a 0, aquí hay operación matemática nomás, el 15.000 pasa con signo positivo para la izquierda, el 008 sube multiplicando, esto pasa dividiendo, nos queda el corchete. Después seguimos operando, trum, trum, trum. Aquí, como la incógnita queda en el exponente, aplicamos logaritmo y obtenemos este resultado. Por lo tanto,
¿Cuánto le tiene que durar la máquina para que usted le sea conveniente comprarla y operarla? ¿A lo menos cuántos años? 5 años. Aproximadamente. 6. Si tú evalúas el VAN con n igual 5, te va a dar negativo. ¿Tú harías un proyecto con un VAN negativo? No. No, 6. Aquí lo que hay que hacer es sensibilizar. ¿En qué consistiría eso? Aquí, como estamos trabajando con tiempo discreto, el n tiene que ser entero. O son 5 o 6 años. ¿Por qué 5 o 6? ¿Cuáles son los enteros adyacentes a este número, que es 5, algo? ¿Cuál es el entero inferior? 5, ¿Cuál es el entero superior? 6. Evalúan el VAN a 5, les da negativo. Evalúan el VAN a 6, les da positivo. Por lo tanto, ¿cuánto les tiene que durar la máquina? 6 años. 6. 6 años. ¿Hay dudas? No, profe. La pregunta B. Suponga que si usted opera la máquina, esta le dura 8. Pero si contrata a una persona para que la opere, durará 4 solamente. En este último caso, ¿cuánto debería pagarle a dicha persona para que esté indiferente entre contratarlo u operar usted mismo la máquina? De nuevo, nos tenemos que plantear en una situación de indiferencia. ¿Cuál? Que el VAN de operar uno sea igual al VAN de que opere el otro, el empleado, el colaborador. Lo hacemos. Solución, se debe igualar el VAN de ambas opciones. Y vamos a asumir que el sueldo que le vamos a pagar a este individuo no lo conocemos. Es lo que trataremos de encontrar. Si opera usted la máquina, el VAN será este. Nos dicen que con certeza el proyecto le va a durar 8 años, la máquina. Si se lo opera el empleado, le va a durar solo 4. Y esto es un hecho que se compadece con la empírica. El mundo real muestra que cuando damos algo para que algún segundo, algún tercero lo opere, ese activo tiende a durar menos. Aquí está de manifiesto ese hecho. ¿Qué es lo que hacemos finalmente? Igualamos ambos vanes. De nuevo, aquí es solo matemática, se cancela el 15.000, asociamos términos semejantes. Esto es solo matemáticas, reitero. Y finalmente nos da 3.239. Una vez más, estamos en el problema de que aquí habría que verificar, porque no existen los 23 pesos, los centavos de peso. Por lo tanto, tenemos que sensibilizar. ¿Cuáles son los enteros adyacentes? 3.239, 3.240. Si usted le paga 3.240 a su empleado, este VAN va a ser menor que aquel. Por lo tanto, no le convendría contratarlo. Si le paga 3.239, se va a dar justo al revés. Le conviene contratarlo. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Bien. Vamos al último de hoy día. Ese se los dejo para que lo revisen ustedes. Vamos a este que es tremendamente bonito. Léanlo y lo vamos a ir explicando, lo vamos a ir resolviendo.
los puntos que les debieran llamar la atención. Hay 4 cuestiones importantes en este texto, que ahí están. Vuelvan a leerlo y pongan la atención a eso que les signé. ¿Ya? ¿Lograron internalizar los datos? Miren. Aquí nos dan información del valor de compra o costo histórico del camión. Esto son 700.000 pesos. Pero existe el ítem de depreciación acumulada. Al existir ese concepto de depreciación acumulada, lo que usted debe preguntarse es, ¿este camión está viejo o ya está usado? Está usado. Lo que debemos tratar de investigar es cuántos años de uso tienen. Nos dicen que el valor de compra o costo histórico, 700.000. Con un valor residual de 0. Por lo tanto, el valor depreciable son los 700.000. Desde ningún método, excepto uno, usted va a llegar a este valor entero para un activo que tenga una vida útil de 10 años. Excepto con un método. ¿Cuál? Con el método lineal. Si el método de depreciación fuese el lineal, el cargo anual sería 700.000 dividido por 10, es decir, 70.000 pesos al año. Y si llevo acumulado 140.000, ¿cuántos años de uso tiene el camión viejo? Y entendiendo por viejo que ya está usado. 2 años. 2 años. ¿Cuál es la vida útil del camión nuevo? 8. ¿Cuál es la vida útil restante del camión viejo? 8. Perfectamente comparables estos dos camiones. ¿Hay dudas? No, profe. Segundo dato importante, este. Si la depreciación acumulada es 140.000 y el valor de compra es 700.000, el valor en libros al final del segundo año son 560.000 pesos. Valor de compra 700, depreciación acumulada 140.000, valor en libros 560.000.
lo que fuimos haciendo en una tablita cuando llenábamos la depreciación. Y les dicen que de comprar el camión nuevo, el vendedor de dicho camión acepta el antiguo en parte de pago. ¿Y en qué monto lo acepta? Justo en su valor libros. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. No, profe. ¿Qué ocurriría si el gallo, el que nos vende el camión nuevo, no acepta el viejo en 600.000 pesos? ¿Qué es lo que estaría ocurriendo? Aquí tenemos que reconocer un otro ingreso por una utilidad en la venta del camión de 40.000 pesos. Y si hubiesen impuestos, habría que tributar sobre estas 40 lucas. ¿Me siguen? Sí. Sí. Por ejemplo, voy a tomar el dato de la pregunta B. 30% la tasa impositiva. Si el tipo no acepta el camión en 600 lucas, aquí se genera una utilidad de 40.000. El Servicio de Impuestos Internos nos va a decir, págueme el 30% de esa utilidad. Eso significa el 30%, 12 lucas. ¿Cuánto me va a quedar en neto de utilidad? 28. Es como si hubiésemos vendido el camión solo en 588.000 pesos en vez de 600. ¿Me siguen? Sí, profe. Si el gallo nos hubiera aceptado el camión en 500 lucas, ¿qué es lo que hubiera pasado? Si solo nos acepta el camión en 500.000, aquí, dado que yo lo tengo informado al Servicio de Impuestos Internos, que el camión vale 560, pero lo estoy vendiendo en 500, ¿se me genera una utilidad o una pérdida en la venta del camión viejo? Pérdida. ¿De cuánto? 60.000. 60.000. Aquí el Servicio de Impuestos Internos me diría, le permito resarcirse en parte de dicha pérdida. ¿En cuánto? En el 30% de lo que perdió. ¿Cuánto es lo que perdí? 60 lucas. ¿Cuánto es el 30? 18.000. Es decir, es como si el camión lo hubiéramos vendido en este caso en 518 y solo perdemos 42 lucas en vez de 60. ¿Me siguen? Sí, profe. Ya. Después, otro dato importante. Si no existen impuestos, ¿la depreciación es relevante? Recuerden que la depreciación no es un flujo, pero el Servicio de Impuestos Internos no han estudiado nada, cabros, qué desagradable. El Servicio de Impuestos Internos permite asumirlo como un costo ex ante de impuestos, a efecto de aprovechar una ventaja tributaria. Si no hay impuestos, no existe la ventaja tributaria. Tercera cuestión importante esa. Cuarta, la capacidad del camión nuevo es idéntica a la del camión viejo. ¿Qué significa eso? Que el potencial de generación de ingresos por fletes, como es con uno u otro camión, Igual. igual, por lo tanto vamos a discriminar por los, y no me dan los ingresos, no los tengo, pero sí sé que son iguales, entonces discrimino por Los costos. costos, y debiéramos optar por la opción de costo Menor. menor. Por Dios, que les cuesta. Este ramo es un 85-90% de criterio y un 10 o un 15% de técnica, de matemática.
Ya lean esas notas. Ahí falta una S, ¿ah? ¿Hay dudas? No, profe. Bien. Entonces vamos a la parte A. Nos decían que la tasa mínima atractiva de retorno o el costo de oportunidad del dinero era el 10%. Entonces vamos viendo. Cuidado con entender mal la información. Aquí nos dicen o hemos detectado que la vida útil del camión viejo, vida útil de aquí para adelante, 8 años. Vida útil del camión nuevo, 8 años, perfectamente comparable. Aquí yo estoy ocupando una tabla para no escribir 3 veces lo mismo. Esta cuestión amarilla, esta tabla amarilla, es la misma para el camión viejo, para el camión nuevo y para el comparativo flujos marginales. Flujos marginales es la diferencia nomás. Pero no la vayan a malentender. Hay un hito actual, hoy día, y de aquí para adelante son 8 años. Si esto es una anualidad. El flujo es idéntico del año 1 al 8 en este ejemplo. Del 1 al 8. Entonces no es un valor único, es una anualidad. Vamos viendo. ¿Cómo procederíamos a llenar? Inversión. Inversión en el camión viejo. ¿Cuánto invierto hoy día en él? Nada. El camión viejo lo compramos hace ¿cuántos años? Hace 2. Hace 2. Hoy día no colocamos ni uno. Pero como me quedo con el camión viejo, renuncio a venderlo. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Y de ahí para adelante están solo los costos de operación. Nos decían el costo de operación o el costo de combustible, 160 luquitas al año, del año 1 al 8. El costo de mantención, 30 luquitas. Total costo, 190.000. Y con esto calculamos el valor presente de costo. Valor presente de costos del camión viejo sería igual a 190.000 descontado al 10 durante 8 años. Y eso nos da 1.013.636. ¿Hay dudas ahí, niños? ¿Hay No, profe. dudas? Ya, vamos con el camión nuevo. Aquí son los mismos ítems, entonces voy a ocupar la misma tabla yo. Inversión en el camión nuevo, 1.000.000. El costo de compra es 1.000.000. Y damos en parte de pago el camión viejo. Si los costos los estoy tomando con signo positivo, el ingreso lo he de tomar con signo negativo. ¿Me siguen o no? Niños, Sí. calculo el neto, 1.000.000 menos 560.000, 440. Después, los costos de combustible del camión nuevo son solo 70.000 pesos al año, costo de mantención 30.000, costo anual 100.000, calculo el VPC del camión, el valor presente de costos del camión nuevo, 440.000 más 100.000 descontado al 10 durante un año. Perdón, durante 8 años. Y eso nos da 973.000. ¿Qué haría? ¿Qué haría? ¿Cambia o no cambia el camión?
Sí. Sí, Se cambiarlo. cambia. ¿Por qué? Porque en plata de hoy día, ¿cuánto nos ahorraríamos por el cambio del camión? 40.100. Por lo tanto, la utilidad por el transporte de fletes crecería en 40.000. Obviamente me conviene cambiar el camión. Si lo hiciéramos por flujos marginales, flujo marginal, matemática marginal, es la derivada, la variación. Marginal en matemática es la variación, condición final menos condición inicial. ¿Y acá qué nos quedaría entonces? Lo siguiente. Vamos viendo los cambios, las diferencias. Y aquí tenemos dos posibilidades. Comparar camión viejo versus nuevo, que esto es lo clásico, esto es lo teórico, pero si usted quiere lo puede hacer al revés. Aquí yo lo tengo hecho de la forma clásica. Entonces, ¿qué es esta? ¿Y cómo lo entiendo? ¿Cómo lo interpreto? Me voy a quedar con el camión viejo en vez del nuevo. Y aquí sí, como estoy trabajando con flujos marginales, y lo marginal es la diferencia, eso matemáticamente o de las operaciones básicas significa la resta. El resultado puede ser positivo o negativo. Y eso significa se generan ingresos o costos económicos. Por lo tanto, aquí lo que vamos a hacer no es calcular un valor presente de costos, sino que vamos a calcular el VAN. ¿Por qué? Porque aquí si solo en esencia tengo costos, no puedo hablar, esto no existe, independiente que alguna vez usted lo pueda escuchar. No existe el VAN de costos. La N de ese indicador significa neto, y ese neto significa diferencia entre ingreso y costo. Si solo tengo costos, no tengo ingresos, por lo tanto no puedo hablar de neto, no puedo hablar de valor actual neto. Lo que estoy calculando aquí es un valor presente de costos. Acá no, y lo vamos a explicar al tiro. Entonces borramos todo, vamos. Miren, me planteo en el evento, tal cual dije, nos vamos a quedar con el camión viejo. Si yo me quedo con el camión viejo, me ahorro 1.000.000 de pesos de inversión en el nuevo. Por lo tanto, económicamente tengo un ingreso o un costo. Cuando dejo de gastar 1.000.000, eso en economía, ¿qué significa? Que tengo un ingreso o un costo de 1.000.000. Un ingreso. Un ingreso. Pero como me quedé con ese camión, el viejo, renuncié a venderlo, renuncié a percibir un ingreso. Por lo tanto, tengo un costo o un ingreso por esa decisión. Un costo. Ahí está con signo negativo, positivo ingreso, negativo costo. Como nos decidimos quedar con el camión viejo, vamos a incurrir en un costo de combustible de 160.000 pesos al año. En vez de 70, tengo un ingreso o un costo incremental por quedarme con el camión viejo. Un costo. ¿De cuánto? 90.000. Por concepto de costo de mantención, ¿hay diferencia? No. 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 Entonces aquí tengo los flujos y aquí sí podemos calcular un VAN. Camión viejo versus camión nuevo. 440.000 menos 90.000 al 10 por 8 años. Y esto nos da menos 40.000. ¿El VAN es positivo o negativo entonces? Negativo. Negativo. Y para mí aquí lo cierto era quedarme con el viejo. ¿Me conviene quedarme con el camión viejo? Dado que el VAN es negativo. No. Por defecto, ¿significa eso? ¿Qué está significando este resultado? ¿Que me quedo con el viejo o cambio el camión? Cambiarlo. Cambiarlo. Ya. Si hubiéramos comparado al revés, viejo versus nuevo, las cifras, las magnitudes hubieran sido las mismas,
pero con los signos contrarios. Y ahí al calcular el VAN nos da más 40.143. Y ahí, ¿cómo lo interpreto? Ah, el VAN del camión nuevo por sobre el viejo es positivo. Me quedo con el nuevo. Es decir, cambio el camión. ¿Hay dudas? No, profe. Bien. En la pregunta B, nos dicen que nos piden de nuevo jugarnos por la opción de cambiar o no cambiar el camión. Pero sí existen los impuestos. Al existir la tasa impositiva, ¿la depreciación adquiere o no relevancia? Adquiere. Adquiere. Entonces construimos la tabla pensando de manera equivalente. De nuevo, cuidado aquí, porque al existir los impuestos, la depreciación adquiere relevancia. Entonces, ¿qué hacemos? Construir el flujo. Inversión, ni una, en el camión viejo. Misma tabla, la tabla va a ser la misma para los tres. Inversión, 0. Ingreso por venta, 0. Costo de combustible, 160. Costo de mantención, 30. Depreciación, dado que el servicio de impuestos internos nos permite asumirlo como un costo antes de impuestos, ahí está, 70.000. Estoy tomando los costos con signo positivo y los ingresos con negativo. Porque en la tabla, cuando hacemos cada proyecto por separado, estamos calculando los VPC, valores presentes de costo. Entonces el signo no me interesa, sé que estoy trabajando con costos. Costo antes de impuestos, 260.000. Ahorro de impuestos, 78.000. Costo después de impuestos, anulo el impacto de la depreciación, 70.000 positivo, 70.000 negativo, siempre lo contrario. Y tengo el flujo y calculo el VPC, ahora con una anualidad de 112. Para el camión nuevo, igual. Costo de inversión 1.000, el ingreso por venta negativo 560, los costos respectivos. Costo, una explicación. El método de depreciación que estábamos ocupando era el lineal. Por lo tanto, ¿cómo determino el cargo por depreciación del camión nuevo? El valor de compra de dicho camión es 1.000.000. Con un valor residual de 0, nos decían. Por tanto, el valor depreciable es 1.000.000. Y eso significa que el cargo anual es el 1.000.000 dividido en 8 años. Es decir, 125 luquitas al año. Tengo que ocupar el mismo método de depreciación para los dos camiones. ¿Hay duda hasta ahí? Bien. Costo antes de impuestos, 225. El ahorro de impuestos, el 30%. Costo después de impuestos, la depreciación la anulo. Y tengo el flujo. Calculo el valor presente de costo, 613 contra 597. Ahora, ¿convendría o no cambiar el camión? ¿Convendría o no? ¿Cuál nos haría incurrir en menores costos? ¿El viejo o el nuevo? El viejo. El viejo. Por lo tanto, ¿cambian el camión? No. No. Ya. Si lo hacemos por flujos marginales, va a ir pasando lo mismo, la diferencia. De nuevo lo hice según lo clásico, viejo versus nuevo. Me quedo con el viejo, me ahorro el 1.000.000 de inversión, pero renuncié a venderlo, y de ahí para abajo se da eso. Mírenlo y me dicen si hay dudas.
Si se dan cuenta, son las diferencias entre esas dos tablas primeras. La diferencia entre las dos tablas. Eso es lo que fuimos calculando. Y ese es el concepto de marginal, lo diferencial. Lo incremental. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Ya, la única duda que podrían tener, cabros, que se lo expliqué en su minuto, pero qué bueno que nadie lo manifestó ahora, es esto. Nunca olviden esto, los impuestos es a la utilidad. Por lo tanto, es la tasa impositiva o de impuestos por los ingresos menos los costos. Es decir, lo que en el fondo ocurre es que tributamos por los ingresos, positivo el signo ahí, menos de prima por los costos. Es decir, el nivel de costos nos permite una rebaja de impuestos. Ahí está, el ahorro de impuestos. Que en este ejemplo del 30% del costo. 0,3 por 260, 78, negativo. Ahí está. Tengo un ingreso de 78. ¿Y por qué un ingreso? Porque dejo de pagar. Y en economía, cuando usted deja de pagar algo, producto que se lo ahorró, eso es un ingreso económicamente hablando. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Bien. Con lo único que hay que tener cuidado aquí, cabros, es con lo siguiente. Si se dan cuenta, uno llega a los mismos resultados trabajando por separado cada proyecto o por flujos marginales. Pero el cuidado que hay que tener con los flujos marginales es el siguiente. Y con esto terminamos. Son 3 minutos. Si entendió lo que hicimos, el flujo marginal no es otra cosa que el delta van, la diferencia de vanes. Eso es, el van, para nuestro ejemplo, camión viejo, camión nuevo. Eso fue lo que hicimos. Entonces aquí voy a poner un ejemplo para explicar con qué hay que tener cuidado. Dos proyectos, A y B. El van del uno y del otro, 10, 12. Supongan que el A es el titular, o lo cierto, y esto es lo opcional o alternativo. Cuando yo calculo el delta van A menos B, lo marginal, lo diferencial, lo incremental, el resultado me daría menos 2. Que basta mirar esto. A menos B, menos 2. ¿Me siguen hasta aquí? 10 menos 12 menos 2. Sí. ¿Cómo concluyo? Bueno, al comparar A con B,
el van de A versus B me da negativo. Eso significa que me conviene el A o el B. Basta mirar ahí, pues cabros, si no hay que ser tan vivaracho. El B. B. Si me hubiera dado positivo, ¿cuál escojo, el A o el B? El A. Ya, por Dios que llegaron negados, ¿ah? Llegaron tremendamente negados hoy día. Bien, aquí no hay problema. Pero si hubiera sido esto. Si yo calculo el delta van de A versus B, me va a dar menos 5, menos 8. 3. ¿Cómo interpreto? Lo mismo que acabo de preguntar hace un instante. A es mejor que B en 3 pesos. Sí, lo estoy viendo ahí. Pero le pregunto, ¿cuál haría el proyecto A o el proyecto B? Si es que pueden ser no realizados, ¿cuál harían? Cabro, ¿cuál harían? Si es que pueden desecharse los proyectos, ¿cuál harían? Ninguno. Ninguno. Pero si yo solo calculo el delta van, que es la última tabla, la tercera que fuimos haciendo, esto me fuerza a tomar la decisión. ¿Cierto? ¿Cuál es mejor entre el A y el B? El A. ¿Pero el A es buen proyecto? No. No, entonces No. cuidado. Si se tratara de contratos no cancelables, que usted se ganó una propuesta y el proyecto lo tiene que hacer sí o si no lo llevan preso y lo fusilan, claro, prefiero perder 5 que perder 8. Hago el A. Pero porque se trata de un contrato no cancelable. Pero si los proyectos son descartables, en un caso como este, ¿cuál harían? Ninguno. Ninguno. Por lo tanto, hay que tener cuidado. Recomendación, si trabaja por flujos marginales, solo por marginales, tiene que tratar de acreditar que al menos uno de los proyectos es bueno. O si no, puede inducir a un error y tomar como propuesta o para implementar un proyecto que tiene un VAR negativo. Hay que tener cuidado, hay que ser astuto. ¿Hay dudas? Por lo tanto, no es tanto más, si usted se dio cuenta, si entienden bien lo que están haciendo, no es tanto más calcular cada proyecto por separado, aun cuando la teoría dice esto, pero hay que tener cuidado con la teoría. ¿Hay dudas? No, profe. No. Bien, el próximo miércoles hay control. Nos vemos el miércoles si Dios quiere, jóvenes. Cuídense. Chao, profe. Gracias, profe. Bien. Control el miércoles.